La Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto con el grupo de teatro Tespis y la Embajada de Cuba, presentarán el próximo 16 de octubre en el Teatro Prometeo la obra La Perra. Se trata de una pieza cubana emblemática que se desarrollará en el marco de los festejos del Día de la Cultura Cubana. Sobre esto conversamos con Gerardo Fernández, el escritor de esta pieza, que nos cuenta acerca de cómo surgió la idea. Fue directamente para teatro, fue siempre directamente para teatro. O sea, esa incluso es una obra que yo escribí en el año 73, ni siquiera tenía la experiencia que tengo hoy en día para eso. Pero salió premiado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que tenía un concurso para jóvenes escritores, y ahí cogí el premio. Y después se puso en la televisión, se puso en la Unión Soviética, se estrenó esa obra. En Polonia me la publicaron también. Y bueno, en Cuba se pone, cada año la gente de Cojima la pone es como una obra de teatro emblema de esa localidad. Y tiene que ver con la estancia de Hemingway en Cuba. O sea, Hemingway, entre otras cosas, escribió El viejo y el mar en Cuba, en su finca que él tenía allá. Pero a principio de la Revolución hubo como una tendencia a decir cosas que echó a andar otros norteamericanos, de que Hemingway era un colonialista más. Y yo un poco yo estaba ligado, mi cuñada tenía un compañero del Sindicato Nacional de la Medicina que era hermano de alguien que trabajaba con Hemingway. Y entonces él contaba siempre la anécdota de que Hemingway tenía un campo de béisbol en su finca, e invitaba a artistas de Hollywood y todo lo llevaba ahí. Y entonces él bateaba, pero no corría las bases. Había un negrito que corría las bases y cuando llegaba le daban una Coca-Cola. Y eso a mí me cayó mal. Entonces yo un día que yo estaba dirigiendo un programa de radio, comento eso en el estudio. Y había un actor ahí, muy respetado, que después que terminamos la grabación se me acercó y me dijo: Gerardo, yo quiero que tú vayas a Cojima para que hables con los pescadores y para que tú veas qué criterio tienen de Hemingway. Y fui, y no logré que ningún pescador me hablara mal de Hemingway. Al contrario, cuando Hemingway muere, ellos reúnen el dinero y sus anclas y todo, y le hicieron un monumento de bronce a Hemingway. Y yo cambié de criterio, desde luego, en relación a eso, una valoración de alguien que escogió a Cuba y estuvo como 17 años viviendo en Cuba, y además de eso valoró mucho su estancia en Cuba. Entonces, de ahí, haciendo esa investigación, me sale la anécdota de La Perra, que fue precisamente filmando en Cojimar la película El viejo y el mar, o sea, la versión de su premio llevado al cine. Sale la anécdota esta de dos hermanos que fueron a ponerse allí a la cola para que lo escogieran como extra por la película, y no lo escogieron. Y entonces sucede eso, que los Roches en aquel momento no había en Cuba un laboratorio. Entonces se filmaba y se llevaban los Roches a Nueva York. Y había que esperar que regresaran esos Roches para ver si la filmación quedó bien o mal. No había video, no había nada de eso. Y entonces cuando regresan esos Roches, se encuentran que en una escena que no podían repetir porque uno de los actores ya no estaba allí, pasaba un perro. Y se dan a la tarea de buscar el perro. Y entonces encuentran el perro, que lo tenían estos dos hermanos, y le ofrecen un dineral. En aquel momento era un dineral lo que le estaban ofreciendo para que durara toda la película garantizara que el perro no le pasara nada.